Muchos de los rebeldes macabeos buscaron cuevas en el campo para esconderse del ejército de Antíoco. No solo les superaban en número, sino que se enfrentaban al inconveniente de tener que luchar según la ley bíblica. La Biblia decía que era ilegal luchar durante el sábado. Así que cuando los griegos intentaron hacer salir con humo a un grupo de rebeldes durante el sábado, los rebeldes decidieron que preferían morir y esperar su recompensa en la otra vida, antes que violar la ley de Dios. No opusieron resistencia. No tiraron ni una piedra. No montaron barricadas en sus escondites. Solo dijeron: moriremos inocentes. El cielo y la tierra son testigos de que nos estáis masacrando sin asomo de justicia. El ataque se llevó a cabo el mismo sábado. Y los descuartizaron con sus mujeres y sus hijos hasta llegar a 1000 personas. Es la primera vez que se introduce la idea del martirio de forma sistemática. Ya habíamos oído hablar de judíos que se negaban a luchar en sábado y eran martirizados. La revuelta de los macabeos no solo se convirtió en el ejemplo clásico de judíos que luchan por su religión, sino que se convierte en el primer ejemplo clásico de judíos dispuestos a morir por su religión. Pero después de las masacres, los rebeldes supervivientes decidieron reconsiderar la cuestión de la observación del sábado. Y la falta de certeza sobre el sentido de la Biblia les dio la libertad que necesitaban. Se dijeron unos a otros: si todos hacemos lo mismo que nuestros hermanos y nos negamos a luchar, nos borrarán de esta tierra mucho más deprisa. Y entonces tomaron la siguiente decisión: si alguien nos ataca durante el sábado, resistiremos. No podemos dejar que nos maten a todos como a nuestros hermanos en sus escondites. Los macabeos gobernaban y, según parece, se convirtió en una tradición judía para siempre. En caso de guerra defensiva, no solamente podían obviarse las restricciones con respecto al sabbat, sino que era obligatorio obviarlas. Tras la muerte de Matatías, su hijo Judá le sucedió como líder de los rebeldes. Judá era un estratega militar brillante y un líder carismático que usaba las historias de la Biblia para inspirar a sus seguidores. Las primeras luces del alba encontraron a Judá preparándose para la batalla en la llanura, aunque sus soldados no tenían espadas y escudos como sería de desear. Judá dijo a sus hombres: no les temáis por su número y no dudéis ante su ataque. Recordad cómo nuestros antepasados atravesaron el Mar Rojo cuando el faraón les perseguía con todas sus fuerzas. Los extranjeros miraron hacia arriba y al ver a los judíos avanzando contra ellos, salieron al campo de batalla. Los soldados de Judá tocaron las trompetas y se enfrentaron al enemigo. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura. Todos murieron bajo la espada. Después de una serie de victorias sobre los griegos, los hombres de Judá empezaron a llamarle Judá Macabeo, es decir, Judá el martillo. Judá Macabeo es una especie de figura gigantesca de nuestra tradición histórica. Tiene su nombre que se alza contra el increíble poder del imperio seleucita, que lucha contra ejércitos enormes y que, por un lado, defiende la Torá y la tradición, pero que, por otro lado, es capaz de pactar con los romanos para luchar contra los seleucitas.
Estamos hablando de alguien que debió ser un auténtico gigante de su tiempo. En el año 164 a.C., 3 años después de que empezara la revuelta, los macabeos conquistaron por fin Jerusalén. Su primer acto oficial fue eliminar toda la influencia griega del templo y dedicarlo de nuevo al único Dios verdadero. Macabeo y sus compañeros restauraron el templo y la ciudad. Purificaron el santuario y construyeron un nuevo altar. Luego encendieron fuego con yescas y ofrecieron el primer sacrificio después de 2 años. Y quemaron incienso y encendieron las lámparas. Judá Macabeo, al entrar en la ciudad, tuvo que purificar el templo, porque el templo había pasado por un proceso de helenización. Se habían introducido ritos paganos en el templo, y Judá Macabeo lo purificó, volvió a dedicarlo a Dios. Y naturalmente, ese fue el origen de la conocida fiesta de la Hanukkah, la nueva consagración del templo. Aunque la Hanukkah se presenta como un momento triunfante de victoria, por desgracia para los macabeos, la historia no terminó ahí. Las tropas de Antíoco pronto contraatacaron e infligieron un golpe tremendo a los rebeldes, matando a Judá Macabeo. Todo Israel lloró y llevó duelo por él. Y durante muchos días repitieron este salmo. ¡Qué caída para ese hombre fuerte! El hombre que protegió a Israel. Hay 2 interpretaciones posibles sobre si los macabeos vencieron, porque los seleúcidas volvieron y les echaron. Aparentemente los hechos que celebramos en la Hanukkah no representaron la victoria final. En la auténtica historia de los macabeos, no fue el poder militar el que obtuvo la victoria final, sino la política y las negociaciones. Después de la muerte de Judá, su hermano Jonatán le sucedió como líder de los rebeldes. En el año 152 a.C., Jonatán tenía a 10.000 soldados bajo su mando. Pero en lugar de iniciar una nueva guerra, Jonatán firmó un pacto con uno de los 2 generales griegos que luchaban por el control del imperio seleucida. Había 2 aspirantes al trono seleucida que competían por el gobierno de Siria. Jonatán fue muy astuto y apoyó con sus soldados al más débil de los 2 y a cambio consiguió que le nombraran sumo sacerdote y gobernador del pueblo judío. El pacto de Jonatán resultó bien. Judea logró la independencia por primera vez desde la dinastía del rey David. El reinado de los macabeos trajo un sentimiento de renovación a Judea. Esos judíos que leían su libro divino para comprender el mundo se sintieron muy reconfortados. Para ellos, la victoria de los macabeos contra todo pronóstico era una prueba más de lo que prometía la Biblia. Dios acudía a ayudar a los que estaban dispuestos a luchar por su fe. El significado de la Hanukkah era algo evidente. Luchando en una guerra justa, unos pocos pueden derrotar a muchos. Los justos pueden derrotar a los malvados. Eso es un lugar común, no solo de la tradición judía, sino de la tradición judeocristiana. La idea es que todos deberían estar dispuestos a morir por sus creencias, al martirio, y sobre todo a ser firmes en la fe. El convencimiento de que el destino de los judíos dependía de la defensa de la ley de Dios a toda costa seguiría creciendo en los años siguientes. Y sería la base de un auténtico cataclismo, cuando otro gran imperio llegó a Oriente Medio: los romanos.